Ok, aquí vamos de nuevo. Pues han pasado algunos días, es 1 de septiembre y sé que debe ser un mes importante para ti, entonces pues no quiero parar de grabar este tipo de cosas porque tengo bastante todavía que contarte. Este ha sido un año muy loco y pues sé que vas a escuchar mucho de él en el futuro y parte de eso va a ser lo que te pueda contar yo por estos videos, pero pues todavía me quedan muchas preguntas por responder, no solamente sobre cómo será todo esto en el futuro, sino sobre el pasado. Entonces, pues esta es nuestra segunda parte de mi historia y pues de nuestra historia. Y pues me quedé como cuando tenía 9 años y pues voy a tratar como de resumirte. No sé si disfrutas estos videos tan largos, pues la verdad no sé qué significa un video largo en un futuro, sabiendo que pues, cada vez el contenido va a ser un poco más extenso, pero siento que quiero dejarte una idea de quién soy y de cómo viví. Y en parte también esto es para mí, porque también siento que no quiero olvidarme de lo que en algún momento consideré importante contar. Y pues quizás incluso en un futuro yo necesite un video para la Sofía del futuro. Entonces, pues bueno, podría continuar diciendo que cuando tenía 9 años te había contado que estaba viviendo aquí en Medellín, pero mi mamá consiguió otro trabajo, pues, o como rectora todavía, pero en una ciudad que se llama Río Negro, pues en este momento ya debe ser una ciudad. La verdad nunca había ido hasta el momento en el que mi mamá consiguió trabajo. Recuerdo la primera vez que me llevó y la primera casa, pues de hecho mi mamá siempre tuvo la mala costumbre, no sé si mala o buena, creo que tiene un poco de todo, de trastearnos mucho, de movernos mucho de lugar. Entonces, pues, armar trasteos y mudarnos era una cosa natural para nosotros. Así que recuerdo incluso qué ropa tenía en ese momento, no sé por qué tengo recuerdos como tan lúcidos de ese momento. Pero bueno, llegamos a Río Negro. Yo tenía 10 años, como te contaba. Siempre era cuestión de ir a Nariño en los diciembres. Entonces era interesante estar con la familia de mis papás y de mi mamá y después saber que teníamos que regresar a una realidad completamente diferente. Creo que eso también formó bastante de nuestra personalidad porque era como tener dos vidas. Entonces te divertías mucho en Nariño y pasabas muy buen tiempo con tus primos, con tus primas, con tus tíos. Y volvías y pues ya no tenías como la familia tan cerca. Entonces tenías que aferrarte a lo que hubiera en ese momento. Y lo que había en ese momento era un nuevo comienzo en Río Negro. Recuerdo que mi papá nos ayudó en ese trasteo. Mi papá todavía seguía viviendo en Andes hasta un tiempo después de estar nosotros en Río Negro. Entonces seguía viendo como esta intermitencia de verlo o no verlo los fines de semana. Entonces, pues él siempre viajó y siempre tratamos de estar al contacto con él. En retrospectiva no sé qué tan descuidado, qué tan buena hubiera sido la relación de mis papás si hubieran estado juntos. Supongo que irás entendiendo todo esto a medida que te lo vaya contando, pero es un poco difícil ahora pensar en retrospectiva en todas las cosas que se prestaron para que tú y yo estuviéramos aquí. Y no quiero que te olvides que siempre hubo amor de parte de mi papá. Él siempre fue un papá amoroso. Pues fue la visión de papá que él tenía. Entonces siempre fue muy tranquilo en sus cosas, pero siempre trató de enseñarnos lo que era correcto. Es difícil pensar en eso en estos momentos, pero bueno, siguiendo con la historia, yo entré a un colegio que se llamaba La Normal Superior de María. No sé si todavía existe, tampoco sé si quieras averiguarlo, pero quedaba muy cerca de la casa, eso sí. Entonces mi mamá era rectora en un colegio diferente. Entonces yo estaba en el mismo colegio que mi hermana y en ese momento pues ella estaba, cuando yo estaba en quinto, pues ella estaba en noveno. Entonces algo interesante de Aleja es que la adelantaron un año cuando estaba en primero, en preescolar. Entonces siempre fue como la más pequeña del curso. Después haré un video sobre ella si quieres, ¿no? Pues o si quiero yo. Es difícil pensar en las cosas que quieres en este momento. Pero el punto es que ella y yo pues siempre estuvimos
compartiendo ese mismo colegio en ese momento. Pero era una relación un poco distante, ¿no? O sea, ella estaba con sus amigos, yo estaba con los míos, y Aleja pues en ese momento ya tenía 13 y estaba en una época en la que obviamente uno cambia muchísimo. Entonces pues era un poco extraño porque ella siempre fue la mujer de la casa y siempre todos tratábamos de darle su espacio. Así que yo no trataba de meterme mucho con ella en el colegio, pasar tiempo con ella porque yo estaba en lo mío. Yo creo que en ese momento mi vida sí dio un giro porque ya desde antes mis papás siempre vieron que yo era alguien bastante curioso y vieron que me adelantaba algunas cosas. Entonces decidieron ponerme con un apoyo en el colegio y ver si yo era una persona superdotada. Superdotada, esa palabra suena muy chistosa en ese momento. Entonces me hicieron una serie de exámenes, me hicieron una serie de pruebas de ver qué tal estaba yo intelectualmente, pero no solamente intelectual, sino que tan bueno era aprendiendo cosas y que tan bueno era desenvolviéndome, porque mi lenguaje siempre ha sido, no sé, un poco superior o más formal a lo que se supone que debería, por lo menos en esa época. Entonces, pues nada, me metieron con un psicólogo, les dije un par de cosas, me hicieron un par de preguntas y pues llené un montón de encuestas y al final pues definieron que yo tenía, pues sí, un coeficiente intelectual más alto que un niño promedio de mi edad. Yo sé que pues a estas alturas tampoco es que tenga mucho sentido, pero mm, yo no sabía qué significaba en ese momento. Yo simplemente era yo no conocía qué era tener un intelecto distinto al mío, pero sí me he dado cuenta que era diferente. Y por ser diferente, pues a veces uno no maneja bien las situaciones, así que mis papás decidieron no adelantarme de grado como lo habían hecho con Alejandra, porque pues igual yo no es que hubiera sido el chico más grande, pero sí tenía la madurez como de estar intercalando algunas materias. Fue extraño, fue una experiencia bastante extraña porque estaba en quinto y algunas materias las veía en sexto. Entonces la verdad no me iba mal, la verdad yo sí entendía ese tipo de cosas, pero llegó un punto en el que me frustraba no saber a qué lugar pertenecía y no saber muy bien en qué me estaba metiendo. Sexto es un grado y ya debiste haber pasado por eso. Sexto es un grado súper loco y todo el mundo grita y todo el mundo se pelea y todo el mundo, pues no sé, trata como de buscar su espacio en la adolescencia. Entonces, pues yo no pertenecía ahí, yo todavía era un niño y con mis compañeros de quinto me la pasaba bien. Entonces, siento que fue de las primeras veces en las que sentí que ser diferente era algo que no me gustaba del todo, por lo menos no en el sentido intelectual, porque siempre fui alguien que le gustó destacar, pero no le gustaba sentirse diferente, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero bueno, el punto es que fue de las primeras veces que creo que les mentí a mis papás de una manera grave, porque yo mismo me salí, yo mismo me di de alta, por decirlo así, de ese colegio en ese momento y hasta ahora, la reputación para mi mamá siempre ha sido algo muy importante. Entonces, pasó el tiempo, obviamente. Yo a veces me salía del salón, a veces ni siquiera iba a las clases, me quedaba por ahí afuera. Y esta serie como de proyectos y como de cosas ajenas a mí me hacían perderme mucho de lo que era el sentido académico. Entonces recuerdo que esa fue de las primeras veces que yo perdí 3 materias, 4 materias. Y pues obviamente mi mamá estaba muy alterada. Aparte que yo pertenecía en ese momento a un pequeño grupo de investigación que había en el colegio y también hacía radio con lo que fueron los Juegos Suramericanos que tuvo sede en Medellín. Entonces creo que fue de las primeras experiencias en las que yo dije como que no soy un buen estudiante, porque creo que hasta ahora nunca lo he sido, pero sí hay algo en mí que puedo transmitir a los demás, pero no es de la manera en la que yo quiero hacerlo. Entonces siento que pues ese fue como un punto de quiebre en el que la misma independencia que me había dado vivir en Medellín con mis hermanos fue un arma de doble filo porque podía hacer mis propias jugadas sin que mis papás se dieran cuenta. Entonces me di cuenta que burlar a los adultos en algún momento no era complicado. Entonces recuerdo que la psicóloga era muy amable en ese momento. Y entonces, pues ella me dijo como, pues como, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije que no quería, pues que había decidido no. Recuerdo que ella dijo como,
como, tengo algo que decirte. Y ella dijo como, que descubriste la cura para el cáncer. En ese momento yo no entendí ese chiste, pero supongo que fue divertido para ella. Y yo le dije como que no, no quiero seguir en sexto. Y me devolví a mi grado. Y entonces mi mamá sinceramente creo que no sabía qué hacer conmigo, porque no encajaba con las personas de quinto y tampoco me había ido bien con lo de sexto, pero lo que yo realmente creo que necesitaba era sentirme, era sentirme normal y estar con las personas que yo consideraba que estaban a mi nivel, a pesar de distraerme muy fácilmente en clases. Entonces, creo que también ahí forjé como mis primeros rasgos emocionales de tratar de estar cerca de las personas, de las niñas, obviamente, y de tener amigos. Creo que mi vida hubiera sido muy diferente si me hubiera quedado en la normal, en ese colegio. Y de hecho recuerdo que esta casa era súper lúgubre en la que vivíamos, es de las casas que con más desapego recuerdo, porque tenía tres pisos y el tercero era una especie de patio súper grande, pues no patio, sino era un salón súper grande. Y ahí estábamos mi hermano y yo, mi hermano Cristian, él estaba en la universidad, entonces creo que también Cristian estaba viviendo una época extraña porque pasaba de tener total independencia aquí a estar en una universidad allá en Río Negro y no sé si eso era lo que realmente él quería. Entonces, pues siento que le extrañaba mucho y buscaba su lugar, pero todavía no lo había encontrado bien. Así que esa casa nunca nos gustó, ¿cierto? El final de ese año en quinto fue un poco extraño. Yo recuerdo que fue creo que de las primeras veces que yo hice marcar mi camisa. Esta vieja tradición que tienen en el colegio pues sí, de rayar la camisa, no sé qué más decirte al respecto. Pero también siento que fue de la primera vez que sentí que tenía amigos y que me gustaba compartir con ellos. Fue mis primeros acercamientos a la tecnología realmente, con todo esto de saber cómo manejar un computador, tener internet, comunicarme con otras personas. Entonces siento que era algo como distante. Llegar a Río Negro de verdad me marcó y los años que siguieron a eso fueron una locura. Entonces, pues pasando a sexto, fue uno de los años creo que en los que peor la pasé en mi vida y es que pues mi mamá no sabía muy bien qué hacer conmigo. Entonces uno de los coordinadores de ese colegio, del que todavía estoy agradecido, pero pues gracias, pero hubiera estado mejor como estaba, me metió en un colegio que era un poco más personalizado, era privado y pagaban mensualmente. Pues ahora que lo pienso era un gasto súper grande que hacían en mí y siento que no pude retribuirles como me hubiera gustado. Sexto fue un año muy extraño porque aparte de eso siento que pues mis papás no tomaban las mejores decisiones porque pensaban que yo ya me sabía desenvolver y en parte era cierto, pero fue muy extraño. Era, pues a ver, era un cambio de casa, primero que todo, nos mudamos a otro barrio de Río Negro. La casa sí era un poco más bonita, en ese momento entonces mi hermana tenía ya sus 14 años, acabábamos de hacer la primera comunión en Nariño. Allá se celebran casi todas las fiestas que hicimos, bautizos, primeras comuniones. Ah, pues los 15 no, pero de eso hablaré un poco después. Entonces nos cambiamos otra vez de casa y recuerdo cuando ella me dijo que me iba a cambiar de colegio. La primera vez que fui a ese colegio, pues me vendieron muchas ilusiones de que iban a haber juegos y que iban a haber carritos chocones en el patio. Pues fue un poco iluso creerles en ese momento. Y aunque yo no estaba del todo seguro, yo pensé que así podía explotar completamente como mi potencial. Y, y a la vez mi mamá como que trataba de meterme por otros lados. De hecho, en ese momento tuve mis primeros acercamientos con la Universidad de Antioquia, porque cuando vivía aquí en Medellín hice algunos cursos en matemáticas y cuando viví en Río Negro conocí a un amigo que todavía le tengo muchísimo agradecimiento, que se llama David Cabezas. Y pues nada, si él llega a ver esto algún día, pues le agradezco muchísimo porque él me acercó mucho a la ciencia y como ese cariño por conocer las cosas y por tener sabiduría. Entonces, pues cuando yo estaba en quinto o sexto, venía a hacer un curso de astronomía aquí a la de Antioquia y viajaba cada semana, cada 15 días. Y eso fue algo que me motivó mucho a lo que sería el futuro. Pero hablando un poco más de este colegio, fue muy complicado porque no quedaba en el pueblo de Río Negro, sino que quedaba en la autopista, como que camino hacia Guarne, camino hacia Medellín. Entonces yo siempre tenía que levantarme temprano,
a coger un bus hacia una terminal, coger una chiva que me llevaba hasta la carretera y en la carretera caminar hacia arriba. Entonces siempre fue, no sé, recuerdo que fueron momentos muy confusos porque pues me daban dinero y a veces yo no pagaba los buses, a veces me bajaba sin decir nada, a veces me gastaba el dinero en golosinas, en dulces y eran aventuras casi diarias de obviamente llegar al colegio porque muy rara vez llegué a faltar, pero sí de como de desenvolverme ya no ni siquiera en un pueblo o en una ciudad, sino en dos pueblos y estar en otro lugar. Entonces siento que nunca me encontré, realmente nunca sentí que perteneciera a ese colegio, empezando porque la gente era apática, entonces pues no eran de la misma especie que yo, por decirlo así. Ahí fue cuando supe que pues que la gente puede llegar a ser cruel y creo que también es una lección para ti. La gente puede llegar a ser cruel y tú tienes que decidir qué hacer con eso, ¿no? Si lloras, si te dejas arrastrar, si te dejas hundir o si puedes aprender de eso y que eso también forje un poco tu personalidad. Porque a pesar de que duela, a pesar de que sientas que no ocupas ningún lugar en ningún lado, pues a la final creo que vale la pena seguir intentándolo. Y vale la pena descubrir que hay cosas buenas dentro de ti y que a pesar de que la gente no las vea, definitivamente puedes explotarlas. Ese mismo año conocí a Bianji, que ahora fue mi madrina de confirmación cuando tuve como 14 años y fue alguien muy especial porque ella fue la persona que me inculcó como esto de la palabra y la palabra tiene poder y participé en un concurso de oratoria, lo gané en ese momento. También por parte de David Cabezas participé en un concurso de ciencias en el Parque Explora y también lo gané. Entonces fue un año de muchos triunfos, pero no en el colegio. En el colegio yo me sentía muy mal y nunca pude expresarle eso a mis papás de la manera correcta. Entonces, pues había momentos en los que yo no quería ir al colegio o regresaba llorando o lloraba en el colegio o sentía que realmente yo no ocupaba un lugar en ese espacio, no me sentía yo, pero siento que también ese colegio forjó algo muy importante en mi personalidad y es qué cosas no queremos ser. O sea, más importante que saber qué quieres ser en la vida es saber qué no quieres ser en la vida. Y eso también es igual de importante. O sea, tú sabes que, bueno, no sabes qué quieres ser, pero sabes qué tipo de persona jamás en la vida quieres volverte. Y creo que esa fue la lección más importante que me dejó ese colegio. Así que pues fueron días muy confusos. El camino de esa vereda todavía me deprime un poco y todavía paso por ahí y digo como que pues yo era un niño, o sea, tenía 11 años y me tocó otra vez volver a desenvolverme. Varias veces me perdí en la ciudad, pues me perdí en el trayecto, cogí la chiva que no era. Recuerdo que el primer día terminé en una vereda súper lejos llorando y la chiva tuvo que dar la vuelta y regresarme al pueblo. Entonces, pues fueron experiencias que en retrospectiva fueron como muy independientes, muy defiéndete solo. Pero eso también me ayudó a saber que yo me podía defender solo. Entonces, fueron momentos de mucha independencia. Ahí también aprendí que podía ser malo y que podía fingir que las cosas estaban bien cuando no estaban bien. Entonces, creo que esa confianza extra tampoco me hizo bien porque pues no sé, siento que me ayudó a entender que podía fingir cuando las cosas realmente no estaban bien y no creo que eso haya sido una ventaja. Entonces, am, pues maduré mucho en ese colegio, a pesar de que la pasé muy mal y que todavía creo que tengo rencor hacia ese colegio como tal, hacia su lugar. Y después me volvería a encontrar con él y me volvería a encontrar en situaciones parecidas a él, pero ya con un conocimiento completamente distinto. Entonces, pues te contaré otro poquito de lo que fue la experiencia en ese colegio y sobre lo que fue lo que siguió, que ya son mis años de adolescencia, que son un poco más divertidos, pero que a la vez también tienen muchas lecciones. Siento que con todo esto, pues estoy, no sé realmente qué estoy haciendo, pero sí siento que estoy contándote lo que soy, y incluso lo malo que hice, lo malo de ocultar cosas, lo malo de pensar que podía engañar a las personas, que después aprendí que definitivamente eso no quería que fuera parte de mi personalidad. Entonces, pues a los golpes uno también aprende, supongo.
y en ese momento yo no conocía como que lo malo que podía ser estar en un grupo, lo malo que podían ser las personas, lo malo que podía ser no encajar en ningún lado, pero eso también me ayudó a hacer lo que soy ahora. Entonces, incluso de lo malo podemos sacar ese tipo de aprendizajes. Y espero que si algún día tú te sientes sola o si algún día sientes que no encajas en ningún lado, pienses que no tienes por qué encajar. Es así de sencillo. Tú no tienes por qué estar prensada en ningún lugar, ni caerle bien a todo el mundo. Yo creo que ese fue mi principal error, pensar que pues yo iba a agradarle a todo el mundo y eso no es cierto. La gente puede ser mala, la gente puede ser cruel, pero tú decides qué cosas puedes hacer con eso. Y pues nada, te seguiré contando en el próximo video. Esto ya está un poco largo. Así que te amo. Y te agradezco por ver estos videos y por prestarme atención durante, pues sí, 20 minutos o lo que sea que dure el video. Siento que es importante para mí contarte este tipo de cosas y siento que es importante también para ti saber cómo crecí yo, así para entenderme un poco mejor y después te iré contando cómo creciste tú. Entonces va a estar un poco interesante todo lo que viene, así que pues sí, todavía nos quedan un par de videos más y voy a tratar de ser un poco más constante. Sinceramente pienso muchísimo en que ya es septiembre y que no te he podido ver y pues por eso no quiero dejar de hacer estos videos porque en serio quiero que sepas que pensé en ti y que sigo pensando en ti y que eres muy importante para mí. Así que pues sí, nos vemos en la próxima. No sé cómo terminar estos videos todavía, así que te amo y espero poder verte pronto. Eso es lo que más quisiera en este momento, poder verte. Así que nada, un saludo para la Sofía del futuro. Adiós.